Estimados estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos al espacio semanal de asesoría y consulta, quienes conformamos el equipo de tutores del Departamento de Ciencias de Educación, y en especial de la asignatura Diseño y Evaluación de Proyectos. Les damos la más cordial bienvenida al proceso de estudio que corresponde a la semana 6 de 16. Durante la presente video tutoría, nosotros vamos a compartir una breve síntesis teórica en donde analizaremos los aspectos más relevantes al momento de elaborar el plan de acción para la gestión de proyectos en el ámbito educativo. En la parte central de esta video tutoría, nosotros revisaremos la secuencia didáctica de las actividades que son consideradas en el plan docente de la asignatura. Y también recuerde que en la parte final usted contará con un espacio para poder participar todas sus inquietudes, observaciones o dificultades en torno a los contenidos que son estudiados en la presente semana. Sin otra indicación, vamos a dar inicio a esta tutoría y por favor me gustaría que por el chat a los estudiantes que se han conectado me confirmen si ustedes pueden observar el recurso que estamos compartiendo en este momento. Vamos a esperar unos segundos hasta que se cargue en pantalla completa. Bien, me parece que ya lo pueden observar. Listo. Estimados docentes de formación, dentro de la semana 6 de 16, a nosotros nos corresponde el estudio de la elaboración del plan de acción del proyecto en primera parte. Antes de compartirles la agenda para esta noche, nosotros vamos a compartir también los datos informativos de esta sesión. La asignatura es Diseño y Evaluación de Proyectos. Se imparte en el octavo ciclo de las carreras de Educación Básica, Físico-Matemáticas y Químico-Biológicas. Los paralelos son 100 y 101 y también para el curso de Competencias Específicas en la malla STS, y el periodo académico actual es de octubre de 2022, febrero 2023. El guión para esta noche es el siguiente. Tendremos un espacio de bienvenida y motivación. Enseguida nos enfocaremos en el plan de acción del proyecto. Presentaremos algunas preguntas claves, el concepto de plan de acción del proyecto, algunas consideraciones y sobre todo contextualizaciones. Ya en la parte final, los aspectos más relevantes y las conclusiones de esta temática en su primera parte. Luego compartiremos con ustedes algunos recursos de apoyo, revisaremos el plan docente, recomendaciones para su autoestudio y cerramos con el espacio para poder dilucidar las inquietudes que pueden generarse de parte de usted. Para iniciar esta sexta semana, yo he traído esta frase del filósofo griego Aristóteles: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Antes de abordar esta temática acerca de la elaboración del plan de acción dentro de la gestión de los proyectos, es necesario que nosotros nos planteemos algunas preguntas generadoras. ¿Por qué una planificación bien hecha es un factor determinante para el éxito de un proyecto educativo? ¿Por qué encontramos tantas resistencias a generar y desarrollar un buen proceso de planificación que contemple actividades y tareas dentro de un proyecto? Y la tercera pregunta: ¿cuáles son las razones que justifican invertir tiempo, recursos y procesos en buenas planificaciones? Estas preguntas nos motivan y nos conllevan al análisis y la pertinencia de la temática para esta semana.
Elaborar el plan de acción en proyecto antes de haber definido claramente el concepto del mismo es como planificar la construcción de un edificio sin conocer el terreno, su tamaño, las necesidades y las especificaciones técnicas. Con esta analogía y comparación, nosotros queremos dejar claro que no es posible pensar en la construcción de un camino, plan de acción, sin saber exactamente dónde estamos, es decir, la situación generadora o la realidad, ni a dónde queremos llegar, con objetivos, metas y resultados bien definidos antes de iniciar con ese proyecto. Para poder conocer cuáles son los elementos, categorías que se convierten en apartados del plan de acción del proyecto, es relevante que tomemos en cuenta las siguientes cuestiones. ¿Qué actividades serán necesarias para alcanzar los objetivos y los resultados esperados? ¿Cuándo se llevará a cabo la actividad? ¿Quiénes serán los responsables de su ejecución? ¿Cuánto costará cada actividad? ¿Cuál es la mejor secuencia para la realización de las actividades? ¿Cuáles son las actividades críticas del proyecto? ¿A qué productos dará lugar la realización de cada una de las actividades previstas en el proyecto? Y, por último, ¿qué recursos serán necesarios para ejecutar las actividades o tareas previstas? Estimado estudiante, a continuación es momento de contextualizar el concepto de plan de acción de acuerdo con el autor Bernal. El plan de acción es una especie de mapa o ruta del camino. Este es necesario recorrer hasta el final del proyecto. Es un documento que presenta de forma estructurada los procedimientos de recursos que se movilizan para la ejecución de lo que se expresa en el concepto del proyecto, en especial la realización de sus objetivos y resultados esperados. Estimado estudiante, ahora nos corresponde compartir con usted algunas consideraciones y puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de cotejar o de consolidar este plan de acción. En primer lugar, planes de acción de naturaleza dinámica, es decir, que los planes de acción no son estáticos, no son rígidos, más bien al contrario, deben tener esta capacidad o esta característica de ser ajustables, de ser reformulables y sobre todo sujetos a evaluación en función del contexto y las necesidades. La planificación es un proceso creativo. Esto implica que el equipo gestor del proyecto o la persona que está liderando o coordinando dicho proyecto tiene que participar de forma dinámica con su originalidad y sobre todo con nuevos elementos que van a emerger desde el entorno y en especial de la imaginación y sobre todo de ese pensamiento de diseño que es necesario al momento de planificar un proceso. Para que sea efectivo, el plan de acción debe utilizarse y revisarse constantemente. Es decir, que el plan de acción no va a estar únicamente presentado, escrito en un documento al inicio, sino que va a requerir un proceso de revisión, de evaluación, un proceso de autoevaluación crítica por parte de los actores del proyecto y que permanentemente va a implicar a veces cambios, a veces ajustes y sobre todo que este plan de acción va a tener un proceso de monitoreo. Planificar implica definir cómo, cuándo, dónde y con qué recursos podemos realizar algo. Esto básicamente resume todos los indicadores y todos los elementos que se deben contemplar en la formulación
y la estructura del plan de acción. A continuación, nosotros hemos tomado este diagrama del texto básico titulado Diagrama de flujo del proceso de elaboración del plan de acción. De acuerdo con el autor Carlos Bernal del texto básico, él considera que existen cerca de 6 pasos o 6 etapas desde el concepto del proyecto hasta llegar al plan de acción. Entre estos momentos vamos a ir enumerando y explicando o comentando acerca de cada uno de ellos. Una vez que el equipo gestor o la persona que está liderando la articulación y consecución de este proyecto educativo y tiene el concepto claro, en este caso objetivos, metas y resultados esperados, es importante definir cuáles serán las acciones, las actividades y o tareas que deben ejecutarse o deben desarrollarse en un determinado tiempo. Al contar con esto, también, por otra parte, de forma paralela, se requiere la definición de los recursos en cuanto a cantidad, en cuanto a aspectos financieros y económicos, asimismo, quiénes serán las personas que gestionen dichos recursos. Posterior a ello, es necesario que las actividades estén ordenadas de acuerdo a varios criterios, entre ellos cronológicamente, es decir, que van a haber actividades que no se pueden desarrollar sin que otras que van en cadena, concatenadas, se hayan ejecutado antes, y otras que tienen que ir en un rango o en una categoría de jerarquía, es decir, cuáles son las más importantes, o de pronto otro criterio que se puede atender para ordenar y clasificar las actividades es considerar primero aquellas actividades que requieren mayor tiempo o que se van a alcanzar a largo plazo. Luego serán actividades que se van a desarrollar a mediano plazo y finalmente las actividades que son más sencillas o más cortas. A continuación, es importante que se estime el tiempo de las actividades, es decir, que se vayan trazando fechas específicas de culminación de cada uno de estos procesos. Luego, nuevamente se hace una estimación de costos, es decir, ya por actividades, ya con responsable, con recurso y con el cronograma que hemos indicado en el aspecto 5. Ya en la parte final es importante elaborar este cronograma, poderlo difundir, analizarlo para la implementación del proyecto. Y finalmente, otro elemento, es decir, otro apartado de este plan de acción es la elaboración del presupuesto, ¿sí? Este presupuesto, de igual manera, va a tener una serie de elementos que deben ser descritos y explicitados en el formato que se establezca por la institución. Bien, hasta aquí, estimados estudiantes, los contenidos más relevantes de la presente semana 6 de 16, y en la parte de cierre de esta síntesis nosotros tenemos 3 láminas para compartirles algunas conclusiones acerca de lo que es el plan de acción. En primer lugar, vamos a compartirles 5 características generales. Se considera como una lista de actividades que hay que realizar para lograr el objetivo. Se enfoca en objetivos pequeños que se pueden lograr a corto plazo. Suelen ser más corto, abarca proyectos concretos y objetivos limitados. En este caso aquí podríamos indicar que no, un plan de acción no va a abarcar proyectos, sino tareas. Aquí en este caso se quiere indicar que un macroproyecto puede tener microproyectos. También se puede colaborar, es decir, se puede elaborar en este caso por diferentes equipos gestores, y en este caso sí es importante indicar que es menos complejo su elaboración con respecto al plan de un proyecto.
También tenemos aquí pues algunas recomendaciones para la elaboración del proyecto, ¿sí? Vamos a considerar los objetivos, la lista de tareas, dependencias y prioridades, es decir, departamentos, áreas, el cronograma, este tiene responsables, recursos, costos y fechas, y finalmente ir agregando los hitos, es decir, esas actividades que son claves, que son trascendentales en la vida de este proyecto, y finalmente evaluar y verificar que los recursos económicos sean pertinentes y estén bien distribuidos. Acá tenemos un poco más sintetizada esta secuencia y con menos palabras. El paso 1 es definir objetivos, plantear las acciones, priorizar tareas, elegir responsables y la ejecución y control con el respectivo monitoreo de este proyecto. Bien, estimados estudiantes, ahora vamos a revisar la secuencia del plan docente para la semana 6 del 16. Como lo decíamos al inicio, estamos iniciando el estudio de esta cuarta unidad, ya la última del primer bimestre, denominada elaboración del plan de acción del proyecto. Entre las 5 subtemáticas más relevantes que nosotros estamos compartiendo el día de hoy, tenemos las siguientes: planificación orientada por el concepto del proyecto, preguntas sobre el plan de acción, vencer la resistencia a la planificación como proceso y cómo preparar la planificación. Asimismo, hemos insistido en que no hay actividades evaluadas, pero sí actividades recomendadas que le invitamos a que usted participe en cada una de ellas, fortalezca sus aprendizajes y en especial se prepare para las evaluaciones presenciales que están programadas para la semana 8. En la parte final, antes de dar paso a sus inquietudes, vamos a compartir algunas recomendaciones que parten desde la revisión sistemática de texto básico, guía didáctica y plan docente. Asimismo, recuerde que dentro de la guía didáctica, el docente autor ha incluido una serie de actividades que no tienen una calificación. No obstante, estas se convierten en estrategias y técnicas eficaces para su autoestudio. Asimismo, puede elaborar mapas mentales, mentefactos o esquemas que le permitan recordar y autoevaluar su proceso de aprendizaje. Y con respecto a la cuarta unidad, nosotros también vamos a compartirle en la semana 7, en el próximo lunes, nuevas recomendaciones para que usted pueda desarrollar más actividades, ensayos y ejercicios, y de esta manera usted no solo acredite las actividades evaluadas, sino que también logre aprendizajes duraderos y significativos para su proceso formativo como futuro docente. También recuerde que usted puede escribirnos a través del EVA para cualquier consulta adicional en el caso de que usted esté observando esta grabación. Bien, estimados estudiantes, damos paso a sus preguntas y me parece que por el chat tenemos una pregunta. Ya, me están preguntando acerca del proceso de las calificaciones pendientes. Indicarles, estimados estudiantes, que este proceso lo vamos a cerrar en la semana 6 y 7, específicamente hasta la próxima semana 7. Nosotros brindaremos todos los comentarios de feedback para estas actividades evaluadas que todavía no tienen la calificación publicada en el EVA y que también vamos a verificar esta configuración para que usted pueda tener esta información. Bien, no tenemos más preguntas y de mi parte siempre es un gusto compartir con ustedes y le esperamos en la próxima video tutoría de la semana 7. Muchas gracias por su atención.